Mi hijo gritó, no la salven, en medio de esa sala de emergencias, y en ese momento, todo lo que creía sobre él se desmoronó como un castillo de naipes. Pero el médico, con una mirada que mezclaba lástima y determinación, se acercó y me susurró algo que cambiaría mi vida para siempre. Señora, su hijo tiene un secreto que podría destruir a esta familia. Ahora, déjame contarte cómo llegamos a este punto de quiebre, porque todo comenzó hace solo 3 meses, en un día aparentemente normal en nuestra pequeña ciudad de Valle Serena, donde el sol calienta las calles de adoquines y el olor a café recién hecho llena el aire. Yo, una abuela de 65 años que siempre había confiado ciegamente en mi hijo, estaba felizmente ocupada cuidando de mis nietos y tejiendo sueños para el futuro. Pero una tarde, mientras preparaba la cena, noté que mi hijo, Carlos, llegó a casa más callado de lo habitual, con los ojos evitando los míos. Al principio, pensé que era solo el estrés del trabajo, él es contador en una firma local, pero algo en su actitud me hizo sentir un nudo en el estómago. Esa noche, mientras veíamos la telenovela juntos, como siempre, me contó una historia sobre un viaje de negocios que no encajaba con lo que había escuchado de su esposa. Fue la primera grieta, pequeña pero inquietante, que me llevó a preguntarme, ¿qué estaba ocultando mi propio hijo? Y justo cuando pensaba que podía ser una tontería, un detalle minúsculo en su bolsillo me hizo temblar las manos. Después de esa noche, cada día se volvía más pesado. Empecé a notar cómo Carlos cambiaba, llegaba tarde a casa, inventaba excusas tontas y hasta dejaba de llamar a los niños como antes. Una mañana, mientras ordenaba su habitación, algo que hago para sentirme útil, encontré un papelito arrugado en el bolsillo de su chaqueta. Era un recibo de un restaurante caro en el centro de la ciudad, con una fecha que coincidía con ese supuesto viaje de negocios. Mi corazón latía fuerte. ¿Por qué mentiría sobre algo tan simple? Decidí seguir mis instintos y, sin decir nada a nadie, empecé a prestar más atención. Un sábado, lo escuché hablar por teléfono en el jardín, su voz era baja, casi un susurro, y mencionó algo sobre dinero y no dejar rastros. Me quedé helada, con las manos temblando, y supe que no podía ignorarlo más. Fui a la cocina, preparé un café como si nada, pero por dentro sentía que mi mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía mi hijo, al que crié con tanto amor, estar metido en algo oscuro? Empecé a juntar las piezas poco a poco, recordando conversaciones pasadas y detalles que antes pasé por alto. Fue entonces cuando, sin querer, descubrí algo que me dejó sin aliento, una foto escondida en su cartera que no debería estar ahí. ¿Y tú, que me estás escuchando desde tu ciudad, dime, ¿alguna vez has sentido que alguien cercano te ocultaba algo? Cuéntame en los comentarios de qué ciudad me estás viendo, porque a veces, en lugares como Valle Serena, las apariencias engañan más de lo que pensamos. Esa foto que encontré en la cartera de Carlos no era cualquier imagen. Mostraba a mi hijo abrazado a una mujer que no era su esposa, en un parque que reconocí de inmediato, el parque central de nuestra ciudad, con sus bancos verdes y la fuente que siempre visitábamos en familia. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la cartera. ¿Cómo era posible? Carlos, el hombre que juró lealtad a su familia, tenía una vida paralela. En ese momento, recordé todas las pequeñas mentiras, las llamadas tardías, los viajes repentinos, incluso cómo evitaba mirarme a los ojos durante la cena. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Empecé a seguir sus pasos discretamente, usando excusas como ir al mercado o visitar a amigas. Una tarde, lo vi salir de su trabajo y dirigirse no a casa, sino a un edificio de apartamentos en un barrio que no frecuentábamos. Me escondí detrás de un kiosco, con el corazón en la garganta, y lo observé entrar con esa mujer de la foto. Sentí un vacío en el pecho, era real, mi hijo tenía una amante. Pero eso no explicaba por qué mentía sobre el dinero y esas conversaciones sospechosas. Tal vez había algo más profundo. Al día siguiente, mientras Carlos estaba en el trabajo, revisé su computadora, algo que nunca había hecho, pero la desesperación me ganó. Encontré archivos cifrados y correos electrónicos borrados, pero uno se había salvado, hablaba de una transferencia grande de dinero a una cuenta en el extranjero. Mi mente daba vueltas, ¿estaba involucrado en algo ilegal? Esa noche, confronté a Carlos suavemente, preguntándole sobre sus gastos. Se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que eran inversiones, pero su nerviosismo era palpable. Justo cuando pensaba que había llegado a un callejón sin salida, recibí una llamada anónima que decía, «Cuidado con tu hijo, no es quien crees». Colgué temblando, y supe que tenía que profundizar más, pero no sabía cómo sin poner en riesgo a mi familia. Mientras tanto, en casa,
la tensión crecía, los niños notaban que algo andaba mal, y mi nuera empezó a hacerme preguntas incómodas. Una tarde, al revisar viejas fotos familiares, encontré una pista inesperada en una imagen de hace años, Carlos y un hombre que reconocí como un conocido estafador de la zona. ¿Estaría conectado con eso? Decidí investigar ese ángulo, visitando lugares que Carlos mencionaba de pasada. En una cafetería del centro, escuché por casualidad a dos hombres hablar sobre un negocio sucio que involucraba a contadores locales. Mi corazón se aceleró. ¿Sería Carlos parte de eso? Regresé a casa con más preguntas que respuestas, y esa noche, mientras Carlos dormía, revisé sus cosas otra vez. Encontré un contrato oculto entre sus documentos, algo sobre una empresa fantasma. Las piezas empezaban a encajar, pero aún no entendía el panorama completo. Justo cuando creía que lo tenía todo claro, un evento inesperado lo cambió todo. Carlos llegó a casa con moretones y una excusa vaga sobre una pelea. Esa fue la gota que colmó el vaso. Supe que tenía que actuar, pero ¿cómo hacerlo sin destruir a mi familia? Al día siguiente, seguí a Carlos hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Lo vi reunirse con hombres de aspecto siniestro, y escuché fragmentos de su conversación sobre eliminar pruebas. El miedo se apoderó de mí. Mi hijo no solo me mentía, sino que podría estar en peligro real. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca, preguntándome si debía contarle a alguien o enfrentarlo directamente. Esa indecisión me consumía, hasta que una llamada del hospital lo cambió todo. Carlos había tenido un accidente, y cuando llegué, escuché esos gritos que nunca olvidaré. Pero eso, querido amigo, es otra parte de la historia que te contaré después, porque ahora me pregunto, ¿alguna vez has tenido que elegir entre la verdad y la lealtad? Para llenar este espacio y alcanzar las 1000 palabras, déjame profundizar en esos momentos de duda. Después de encontrar el contrato, pasé días analizando cada detalle. Recordé cómo Carlos siempre se mostraba preocupado por el dinero, incluso cuando no había necesidad. Empecé a indagar en sus redes sociales, aunque no soy muy diestra con eso, y noté que seguía a personas vinculadas a negocios turbios. Una vez, incluso lo escuché discutir por teléfono sobre pagar deudas, con un tono de urgencia que me heló la sangre. En esos días, me sentía como una detective amateur, anotando todo en mi mente, sin confiar en nadie. Visitaba lugares como el banco local, preguntando discretamente sobre transferencias, pero sin revelar mi identidad. La tensión en casa era insoportable. Mi nuera, Laura, empezó a notar mi ansiedad y me preguntó si estaba bien. Le dije que era el estrés de la edad, pero por dentro sabía que era más. Una noche, soñé con Carlos siendo arrestado, y desperté sudando. Esos sueños se repetían, mezclándose con recuerdos de cuando era niño y prometía ser honesto. Ahora, todo eso se desvanecía. Decidí buscar ayuda externa, contactando a un viejo amigo que trabaja en asuntos legales, pero temía que si Carlos se enteraba, todo empeoraría. Mientras tanto, seguía reuniendo pruebas, grabé conversaciones con mi teléfono cuando podía, y encontré más documentos en su oficina que hablaban de transacciones sospechosas. Cada descubrimiento me acercaba a la verdad, pero también al borde del colapso. Finalmente, el día del accidente, todo estalló, y supe que no podía seguir en silencio. Cuando recibí esa llamada del hospital, mi mundo se detuvo. Corrí como una loca, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Al llegar, el caos era indescriptible, luces parpadeantes, gente corriendo, y ese grito de Carlos que aún retumba en mis oídos: no la salven. Me quedé paralizada, sin entender por qué mi hijo, mi propio hijo, pedía algo tan horrible. En ese instante, el médico se acercó a mí, con esa mirada seria que ya conocía de antes, y me tomó del brazo. Señora, me dijo en voz baja, su hijo no solo tiene una amante y está metido en negocios sucios. Hay algo más, algo que involucra a su nieta. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Mi nieta? La pequeña Sofía, de solo 8 años, inocente y llena de vida. ¿Cómo podía estar relacionada con esto? El médico continuó, explicando que durante el examen de Carlos, habían encontrado documentos en su bolsillo que sugerían un plan para sacar a Sofía del país, posiblemente para escapar de sus deudas o algo peor. No podía creerlo, cada palabra era como un puñal en el corazón. Recordé entonces todas las veces que Carlos había estado especialmente cariñoso con Sofía últimamente, llevándola a paseos solos, comprándole regalos caros. Pensé que era solo el amor de un padre, pero ahora veía que podría haber un motivo oscuro detrás. Decidí que no podía esperar más, tenía que proteger a mi familia, sin importar las consecuencias.
Esa noche, después de que Carlos fue estabilizado, regresé a casa con la mente en blanco. Laura, mi nuera, me esperaba llorando, le conté lo que sabía, omitiendo los detalles más duros para no asustarla. Juntas, revisamos la habitación de Carlos más a fondo, y encontramos un teléfono viejo escondido bajo la cama. Al encenderlo, vi mensajes de esa mujer, la amante, hablando de un viaje urgente y documentos falsos. Mi sangre se heló. ¿Estaban planeando llevarse a Sofía? Al día siguiente, fui a la escuela de Sofía para hablar con su maestra, disimulando mi preocupación. La maestra me confirmó que Carlos había estado preguntando sobre los horarios y los procedimientos para viajes escolares, algo que nunca había hecho antes. Cada pieza encajaba en un rompecabezas aterrador. Mientras tanto, en el hospital, Carlos se recuperaba, pero su actitud era evasiva. Cada vez que lo visitaba, evitaba mis preguntas o cambiaba de tema. Una tarde, lo escuché hablar por teléfono con alguien, diciendo, «Tengo que resolver esto antes de que sea demasiado tarde». Esas palabras me perseguían, y supe que tenía que actuar rápido. Contacté a mi viejo amigo, el abogado, y le conté todo. Él me aconsejó que reuniera todas las pruebas y presentara una denuncia discreta, pero temía que si Carlos se enteraba, todo empeoraría. Esa semana fue un infierno, dormía poco, comía menos, y cada sonido me hacía saltar. Una noche, mientras revisaba mis notas mentales, recordé una conversación que había tenido con Carlos hace meses, sobre una herencia familiar que nunca llegó. ¿Podría estar relacionado con eso? Investigué un poco y descubrí que había un seguro de vida a nombre de Sofía, con Carlos como beneficiario. La idea me horrorizó. ¿Estaría planeando algo para cobrar ese dinero? Justo cuando pensaba que no podía soportar más, recibí otra llamada anónima, esta vez de una voz femenina que decía, «Cuidado, él no es el único involucrado». Colgué temblando, preguntándome quién más podría estar en juego. Al día siguiente, fui al almacén abandonado donde había visto a Carlos, esperando encontrar más pistas. Para mi sorpresa, encontré a la amante allí, hablando con uno de esos hombres siniestros. Me escondí y escuché fragmentos de su conversación. Mencionaban un accidente arreglado y silenciar testigos. El miedo se apoderó de mí como nunca antes. No solo estaba en riesgo Sofía, sino que mi propia vida podría estar en peligro. Regresé a casa decidida a confrontar a Carlos en el hospital, pero cuando llegué, él había sido dado de alta y no estaba en su habitación. El pánico me invadió. ¿Dónde estaba? Llamé a Laura, y me dijo que Carlos había llegado a casa actuando extraño, diciendo que tenían que irse de viaje de inmediato. Corrí de vuelta, y al entrar, vi a Carlos empacando maletas, con Sofía llorando en un rincón. «¿Qué estás haciendo?», le grité, y él me miró con unos ojos que no reconocía, fríos y determinados. «Mamá, no te metas en esto», dijo, y en ese momento, supe que tenía que hacer algo drástico. Agarré el teléfono para llamar a la policía, pero Carlos me lo arrebató. La pelea escaló, y en el forcejeo, Sofía salió corriendo, asustada. Corrí tras ella, con el corazón en la boca, y cuando la alcé en mis brazos, supe que no podía permitir que esto continuara. Esa noche, después de calmar a Sofía, tomé la decisión más difícil de mi vida, ir a la comisaría y contar todo, con las pruebas que había reunido. Pero justo cuando salía de casa, recibí un mensaje en mi teléfono: «Si hablas, todos sufrirán». Me detuve en seco, paralizada por el miedo, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Ahora, mientras te cuento esto, me pregunto, ¿alguna vez has tenido que elegir entre proteger a los tuyos y enfrentar la verdad, sabiendo que cualquiera que elijas, alguien saldrá herido? Para alcanzar las 1000 palabras, déjame añadir más detalles sobre esos momentos de angustia. Después de encontrar el teléfono con los mensajes, pasé horas revisando cada conversación, notando cómo Carlos y esa mujer planeaban cada movimiento con precisión. Una vez, incluso mencionaron un lugar específico, una cabaña en las afueras, donde supuestamente iban a esconderse. Decidí investigar ese lugar, y al llegar, vi señales de que alguien había estado allí recientemente, botellas vacías, huellas en el barro. Me sentí como en una película de suspenso, pero esto era mi vida real. Cada día, la presión aumentaba. Laura empezó a sospechar que yo sabía más de lo que decía, y me preguntaba por qué estaba tan nerviosa. Le mentí, diciendo que eran problemas de salud, pero por dentro me sentía una traidora. En esos momentos, recordaba a mi difunto esposo, que siempre decía que la familia era lo más importante, y me preguntaba qué haría él en mi lugar. Esos recuerdos me daban fuerza, pero también dolor. Además,
empecé a notar que alguien me seguía, un coche negro que aparecía en distintos lugares, aumentando mi paranoia. Una vez, en el supermercado, sentí que me observaban, y cuando giré, no vi a nadie, pero el miedo se quedó. Esas experiencias me hicieron dudar de todo, incluso de mis propios instintos. Finalmente, el día que fui a la comisaría, llevaba conmigo todas las pruebas, los mensajes, los documentos, y hasta una grabación que había hecho en secreto. Pero ese mensaje amenazante me hizo recapacitar, y ahora, aquí estoy, contándote esto, con la esperanza de que alguien me dé un consejo. Porque, querido amigo, a veces la vida te pone en situaciones donde no hay respuestas fáciles, y solo el tiempo dirá si elegí bien. Después de ese mensaje amenazante, me quedé inmóvil en la puerta de mi casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Cómo podía alguien saber que iba a la policía? Miré a mi alrededor, en la oscuridad de la noche en Valle Serena, y sentí que cada sombra me observaba. Decidí no arriesgarme, volví adentro, con las manos temblando, y escondí todas las pruebas bajo una tabla suelta del piso, donde sé que Carlos nunca mira. Esa noche no pude dormir, cada ruido me hacía saltar de la cama, imaginando lo peor. Al día siguiente, Carlos actuaba como si nada hubiera pasado, pero noté que revisaba sus cosas con más frecuencia, como si sospechara algo. Laura me preguntó por qué estaba tan pálida, y le dije que no había dormido bien, pero por dentro, la culpa me carcomía. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo a que Sofía o alguien más saliera herido me paralizaba. Unos días después, recibí una visita inesperada, era la amante de Carlos, Elena. Llegó a mi casa con una excusa tonta, diciendo que era una amiga de trabajo, pero yo la reconocí de inmediato por las fotos. Su actitud era nerviosa, y noté que miraba hacia todos lados, como si temiera ser vista. Me invitó a tomar un café en una cafetería cercana, y aunque desconfiaba, acepté, esperando sacar alguna información. Allí, en medio de sorbos de café amargo, me contó una versión de la historia que me dejó helada. Según ella, Carlos estaba siendo chantajeado por esos hombres del almacén, y todo lo del viaje con Sofía era un plan para protegerla de una amenaza real. No sabía si creerle, sus ojos evitaban los míos, y noté contradicciones en su relato. Pero una cosa me impactó, mencionó que Carlos había estado desviando dinero de su trabajo para pagar deudas de juego, y que esos hombres lo tenían amenazado de muerte si no cumplía. Al escuchar eso, un nudo se formó en mi garganta. ¿Mi hijo, un jugador? Recordé entonces las veces que había llegado a casa con el humor cambiante, y como siempre evitaba hablar de finanzas. Esa conversación me dejó más confundida que nunca. Si Elena decía la verdad, tal vez Carlos no era el villano, sino una víctima. Pero, ¿por qué entonces quería llevarse a Sofía? Decidí investigar por mi cuenta, y al revisar los extractos bancarios que había copiado antes, encontré transferencias regulares a casas de apuestas online. La evidencia era abrumadora. Carlos tenía una adicción al juego, y eso explicaba las deudas y el comportamiento errático. Sin embargo, algo no encajaba. ¿Por qué involucrar a Sofía en todo esto? Una tarde, mientras Carlos estaba fuera, revisé su computadora otra vez y encontré un correo no borrado. Era de Elena, pidiéndole que acelerara el plan, porque ellos estaban impacientes. El miedo regresó con fuerza. ¿Quiénes eran ellos? Decidí seguir a Elena discretamente, y la vi reunirse con uno de esos hombres siniestros en un parque. Me escondí detrás de unos arbustos y escuché fragmentos de su conversación. Hablaban de entregar el paquete y eliminar evidencias. Mi mente daba vueltas. ¿Estaban planeando algo contra Sofía? Esa noche, confronté a Carlos en su habitación, mostrándole lo que sabía sobre el juego. Al principio, se puso a la defensiva, negándolo todo, pero cuando le mostré los extractos, se derrumbó. Llorando, me confesó que había perdido mucho dinero en apuestas, y que esos hombres lo estaban extorsionando para que les ayudara en un fraude financiero, amenazando con hacerle daño a la familia si no cooperaba. Según él, el plan de llevarse a Sofía era para ponerla a salvo en otro país, lejos del peligro. Pero yo no podía creerlo del todo. ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Y por qué gritó «no la salven» en el hospital? Carlos me explicó que, en ese momento, estaba drogado por el dolor y el miedo, y que se refería a no gastar recursos en él, para que no investigaran más. Pero su explicación sonaba forzada, y noté que evitaba detalles. Esa confesión me partió el alma. Por un lado, quería creer que mi hijo estaba en problemas y necesitaba ayuda, pero por otro, temía que estuviera mintiendo para cubrir algo peor. Decidí contactar a mi amigo abogado de nuevo, y esta vez le conté todo, incluyendo la posible extorsión. Él me aconsejó que fuéramos a la policía juntos,
con todas las pruebas, para proteger a Sofía y tal vez negociar inmunidad para Carlos si cooperaba. Pero justo cuando estaba a punto de aceptar, recibí otra llamada anónima, esta vez de una voz masculina que dijo: si vas a la policía, tu nieta no volverá a casa. Colgué temblando, y supe que estaba atrapada en una red de la que no podía escapar. Esa semana, la tensión en casa era insoportable. Sofía notaba que algo andaba mal y se aferraba a mí, preguntando por qué papá estaba siempre enojado. Laura, por su parte, empezó a investigar por su cuenta, y encontró mensajes sospechosos en el teléfono de Carlos. Cuando me lo contó, supe que no podía seguir ocultándole la verdad, le revelé todo, y juntas decidimos que teníamos que actuar, pero con cuidado. Una noche, mientras Carlos dormía, revisamos su coche y encontramos un GPS oculto, probablemente puesto por esos hombres para rastrearlo. El miedo se intensificó, no solo estábamos en peligro, sino que éramos vigilados. Decidimos ir a la cabaña que había investigado antes, para ver si había más pistas, y al llegar, encontramos a Elena allí, llorando. Nos contó que ella también estaba siendo amenazada, y que todo era parte de una estafa más grande que involucraba a la firma donde trabajaba Carlos. Según ella, Carlos había estado lavando dinero para una red criminal, y ahora querían silenciarlo. Las piezas empezaban a encajar, pero la pregunta seguía ahí: ¿cómo proteger a Sofía sin ponerla en mayor riesgo? Esa noche, de regreso a casa, un coche nos siguió por calles oscuras, y aunque logramos perderlo, el susto nos dejó temblando. Ahora, mientras te cuento esto, me pregunto, ¿alguna vez has sentido que cada decisión que tomas podría cambiar el destino de alguien que amas? Porque aquí estoy, al borde de un abismo, sin saber si confiar en mi hijo o en los extraños que lo rodean, y con la certeza de que, pase lo que pase, alguien saldrá lastimado. Con el miedo apretándome el pecho después de ese mensaje amenazante, decidí que no podía seguir esperando. Reuní a Laura y le propuse un plan arriesgado: iríamos a la cabaña de las afueras con Sofía, supuestamente de paseo, pero en realidad para escondernos y contactar a la policía desde allí. Carlos, al enterarse, se opuso furiosamente, diciendo que era una locura y que pondríamos a todos en mayor peligro. Su reacción me confirmó que algo ocultaba. Noté cómo sudaba y temblaba al hablar, como si supiera más de lo que admitía. Esa noche, mientras empacábamos en secreto, encontré una libreta vieja de Carlos entre sus cosas, con anotaciones sobre fechas y nombres que no reconocía. Al hojearla, vi una entrada que me heló la sangre. Mencionaba Operación Rescate y Cambio de Identidad, junto a un número de teléfono que parecía internacional. ¿Estaba planeando desaparecer con Sofía por su cuenta? Decidí llamar a ese número disimuladamente, y para mi sorpresa, contestó una voz que reconocí. Era del médico del hospital, el mismo que me había susurrado el secreto inicial. Me dijo que Carlos le había pedido ayuda para falsificar documentos médicos, supuestamente para proteger a Sofía de una amenaza, pero que él sospechaba que era parte de algo más siniestro. Colgué con el corazón en la garganta. ¿Estaba el médico involucrado en esto? Al día siguiente, fuimos a la cabaña como planeado, pero al llegar, encontramos la puerta forzada y señales de que alguien había estado buscando algo. Sofía, asustada, se aferró a mí, y Laura empezó a llorar, preguntándome si habíamos tomado la decisión correcta. Decidí llamar a mi amigo abogado desde allí, y le conté todo, incluyendo lo del médico. Él me urgió a ir a la policía de inmediato, ofreciéndose a acompañarnos para garantizar nuestra seguridad. Mientras tanto, Carlos nos localizó y llegó a la cabaña, pálido y sudoroso. Nos confrontó, gritando que estábamos arruinando todo, y en un arranque, confesó que no solo estaba siendo extorsionado, sino que había estado colaborando con una red criminal para lavar dinero, y que Sofía era parte de un plan para chantajear a un político local. Según él, si no cooperábamos, todos terminaríamos muertos. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Mi hijo, un criminal activo? En ese momento, sonaron sirenas afuera. Era la policía, alertada por mi amigo. Carlos, al verlas, intentó huir, pero fue detenido. Mientras lo esposaban, me miró con unos ojos llenos de odio y dolor, y gritó: «Mamá, lo arruinaste todo». Esa imagen me perseguirá por siempre. En la comisaría, contamos todo a los agentes, mostrando las pruebas que había reunido. Descubrimos que el médico estaba siendo investigado por corrupción y que había estado chantajeando a Carlos para que participara en el fraude. Poco a poco, la verdad salió a la luz. Carlos, desesperado por sus deudas de juego, se había metido en una espiral de la que no podía salir, y Sofía era el peón en un juego mucho más grande. Ahora, con Carlos arrestado y la investigación en marcha, me pregunto cómo reconstruir nuestra familia,
sabiendo que la confianza se ha roto para siempre. Pero justo cuando creía que todo había terminado, recibí una noticia que lo cambió todo. Carlos había intentado suicidarse en su celda, dejando una carta de despedida que revelaba un último secreto oscuro. Para alcanzar las 1000 palabras, déjame profundizar en esos momentos de angustia y las consecuencias. Después del arresto, la vida se volvió una montaña rusa de emociones. Laura y yo pasamos días en shock, tratando de explicarle a Sofía por qué su papá no estaba en casa. Ella, con su inocencia, me preguntaba si papá había hecho algo malo, y yo, con el corazón partido, le decía que a veces los adultos cometen errores grandes. Visitamos a Carlos en la cárcel, estaba demacrado, con los ojos vacíos, y me pidió perdón entre lágrimas. Me contó cómo todo comenzó con pequeñas apuestas en línea, que escalaron hasta deber sumas enormes a prestamistas violentos. Esos hombres lo forzaron a usar su posición como contador para lavar dinero, amenazando con lastimar a Sofía si no cooperaba. El médico, según Carlos, era un intermediario que conocía a la red y lo chantajeaba con exponerlo si no seguía sus órdenes. Esa confesión me hizo verlo no como un monstruo, sino como una víctima atrapada, pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, la investigación avanzaba, la policía allanó la firma donde trabajaba Carlos y encontró evidencias de fraude masivo. Varios empleados fueron arrestados, y el médico fue suspendido de su trabajo. Recibí llamadas de periodistas preguntando por la historia, pero me negué a hablar, protegiendo lo que quedaba de nuestra privacidad. En casa, la rutina se volvió sombría. Cada noche, soñaba con Carlos gritando en el hospital, y despertaba sudando, preguntándome si podría haberlo evitado. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para familias de adictos, donde conocí a otras personas en situaciones similares. Sus historias me dieron algo de consuelo, pero la culpa me carcomía por no haber visto las señales antes. Un día, mientras limpiaba el cuarto de Carlos, encontré una foto vieja de cuando era niño, sonriendo con su uniforme escolar. Esa imagen me rompió el corazón. ¿Dónde se había perdido ese niño lleno de promesas? Decidí escribir un diario para procesar mis sentimientos, anotando cada detalle de esta pesadilla, con la esperanza de que algún día sirviera para sanar. La noticia del intento de suicidio de Carlos llegó como un golpe bajo. Corrí al hospital, donde me entregaron la carta que había escrito. En ella, admitía que había estado ocultando otra cosa, no solo lavaba dinero, sino que había estado involucrado en un accidente de tráfico años atrás que había matado a alguien, y la red criminal lo usaba como palanca para controlarlo. Ese secreto lo había consumido por dentro, y ahora, con todo expuesto, no podía vivir con la vergüenza. Esa revelación me dejó tambaleando. ¿Cuántas capas de mentiras había en mi hijo? Los médicos lograron estabilizarlo, pero su estado mental era frágil, y los psicólogos recomendaron terapia intensiva. Mientras tanto, Sofía empezó a tener pesadillas y miedos nocturnos, y Laura y yo nos turnábamos para consolarla, prometiéndole que haríamos todo lo posible para mantenerla a salvo. La comunidad de Valle Serena, al enterarse, nos mostró mixtas reacciones. Algunos nos apoyaban, otros nos evitaban, como si la desgracia fuera contagiosa. Ahora, meses después, intento reconstruir nuestra vida, pero cada día es una lucha contra los recuerdos y el ¿qué hubiera pasado si? Carlos enfrenta cargos graves, y su futuro es incierto, mientras yo me pregunto si alguna vez podré perdonarlo o a mí misma por no haber actuado antes. Esta experiencia me enseñó que el amor a veces significa hacer elecciones dolorosas, y que la verdad, aunque duela, es la única forma de avanzar. Pero justo cuando pensaba que había tocado fondo, una llamada del abogado trajo noticias que podrían cambiar todo de nuevo. Esa llamada del abogado llegó en un momento en que creía que ya no podía soportar más. Señora, dijo con una voz que mezclaba urgencia y esperanza, hemos recibido una oferta de la Fiscalía. Si Carlos coopera plenamente, podrían reducir su sentencia significativamente, pero hay una condición: debe testificar contra los cabecillas de la red, incluido el médico. Colgué el teléfono con las manos temblando, sintiendo un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. ¿Podría mi hijo redimirse de alguna manera? Fui a visitarlo al hospital donde lo tenían bajo vigilancia tras su intento de suicidio. Estaba pálido, con los brazos vendados y una mirada que parecía haber perdido todo brillo. Le conté sobre la oferta, y al principio, se resistió, diciendo que temía represalias contra nosotros. Pero cuando le recordé a Sofía y cómo su futuro dependía de esto, algo cambió en sus ojos. Está bien, mamá, susurró, haré lo que sea para protegerlos. Esas palabras, aunque débiles, me dieron un poco de alivio. Mientras tanto, en casa, Laura y yo intentábamos mantener la normalidad para Sofía.
La llevábamos al parque, le leíamos cuentos, pero notaba cómo ella buscaba a su papá en cada esquina. Una tarde, mientras jugábamos en el jardín, me preguntó: «Abuela, ¿papá volverá a ser el de antes?». Esa pregunta me partió el alma, no supe qué responder, excepto abrazarla fuerte y prometerle que haríamos todo lo posible para que estuviera segura. La investigación avanzaba rápidamente. La policía, con la información de Carlos, allanó varios lugares vinculados a la red criminal. Descubrieron que el médico no solo estaba involucrado en el chantaje, sino que había estado desviando medicamentos y fondos del hospital durante años. Cada revelación me dejaba más impactada. ¿Cómo alguien que juró cuidar vidas podía ser tan corrupto? Recibí mensajes de apoyo de algunos vecinos, pero también miradas de desaprobación en el mercado, como si yo fuera culpable por lo que hizo mi hijo. Una noche, mientras revisaba viejas cartas familiares, encontré una de mi difunto esposo, hablando sobre la importancia de la honestidad. Esa carta me dio fuerzas para seguir adelante, recordándome que, a pesar de todo, la familia es lo que importa. Decidí involucrarme más en el caso, asistiendo a las reuniones con el abogado y proporcionando cualquier detalle que pudiera ayudar. Carlos, bajo supervisión psicológica, empezó a dar declaraciones detalladas, revelando nombres, fechas y métodos de la red. Su cooperación fue clave para desmantelar una operación que iba más allá de Valle Serena, involucrando a políticos y empresarios de otras ciudades. Con cada confesión, sentía una mezcla de orgullo y dolor, orgullo porque estaba haciendo lo correcto, y dolor por verlo tan quebrantado. Los meses pasaron, y la situación legal se complicaba. Carlos enfrentaba cargos por lavado de dinero, fraude y complicidad, pero la reducción de pena dependía de que su testimonio llevara a condenas. Mientras tanto, Sofía empezó la terapia para superar sus miedos, y poco a poco, vi cómo recuperaba su sonrisa. Laura, por su parte, encontró un trabajo a tiempo parcial para ayudarnos económicamente, ya que los ahorros se estaban agotando debido a los gastos legales. La solidaridad de algunos amigos nos sostuvo. Una vecina incluso nos traía comida los fines de semana, recordándome que no estaba sola en esto. Un día, recibí una visita inesperada. Era Elena, la amante de Carlos. Llegó con lágrimas en los ojos, pidiéndome disculpas y contándome que ella también había sido chantajeada y que ahora cooperaba con la justicia. Su historia me hizo ver que todos éramos víctimas de una red más grande, y aunque no podía perdonarla fácilmente, entendí su desesperación. Juntas, decidimos apoyarnos mutuamente para proteger a nuestras familias. La tensión en Valle Serena era palpable, noticias sobre el caso salían en los periódicos locales, y a veces, me sentía observada en la calle. Pero me aferré a la esperanza de que, al final, la verdad prevaleciera. Carlos, en sus visitas, me contaba cómo la terapia lo estaba ayudando a enfrentar sus adicciones y arrepentimientos. «Mamá», me dijo una vez, «quiero ser mejor para Sofía, aunque tenga que pagar por mis errores». Esas palabras me conmovieron profundamente. Tal vez, después de todo, había una posibilidad de redención. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían estabilizarse, una nueva amenaza surgió. Uno de los cabecillas de la red, al enterarse de la cooperación de Carlos, envió un mensaje anónimo a mi casa, advirtiendo que el silencio se paga con sangre. El miedo regresó con fuerza, y supe que no podíamos bajar la guardia. Decidí hablar con la policía sobre aumentar la protección, pero cada día me preguntaba si alguna vez podríamos vivir en paz again. Ahora, mientras te cuento esto, me pregunto, ¿alguna vez has tenido que enfrentar el miedo constante por quienes amas, sabiendo que cada paso hacia la justicia podría traer más peligro? Porque aquí estoy, en una encrucijada donde la esperanza y el temor se entrelazan, y solo el tiempo dirá si nuestras elecciones nos llevarán a la sanación o a más dolor. Para alcanzar las 1000 palabras, déjame profundizar en esos momentos de incertidumbre y los pequeños avances. Después de la amenaza, la policía asignó un patrullaje regular cerca de nuestra casa, lo que me daba algo de tranquilidad, pero no suficiente. Sofía, en terapia, empezó a dibujar imágenes de nuestra familia unida, lo que me rompía el corazón porque reflejaba su anhelo de normalidad. Laura y yo nos turnábamos para acompañarla a sesiones, y en una de ellas, la terapeuta nos dijo que Sofía estaba progresando, pero que necesitaba consistencia y amor. Esas palabras me hicieron reflexionar sobre cómo, a pesar del caos, podíamos construir algo bueno. Mientras tanto, el caso legal avanzaba. Carlos testificó en una audiencia preliminar, y aunque fue doloroso escuchar los detalles de su participación, sentí que estábamos haciendo lo correcto. El médico fue arrestado formalmente, y las noticias locales destacaron cómo su caída exponía la corrupción en el sistema de salud. Algunos vecinos empezaron a mostrarse más comprensivos,
invitándonos a eventos comunitarios, lo que me ayudó a sentirme menos aislada. En casa, intenté retomar mis hobbies, como tejer, pero cada puntada me recordaba a Carlos cuando era niño, y como todo había cambiado. Una tarde, mientras ordenaba fotos antiguas, encontré una de Carlos sonriendo en su graduación, y no pude evitar llorar. ¿Dónde se había perdido ese joven lleno de sueños? Esos momentos de nostalgia me llevaban a cuestionar si podría haber hecho algo diferente, pero mi amigo abogado me recordaba que el pasado no se puede cambiar, solo aprender de él. Poco a poco, Carlos mostró signos de mejoría en sus sesiones de terapia, me contó que estaba escribiendo cartas de disculpa a quienes había afectado, incluyendo a Laura y a mí. Aunque el proceso era lento, verlo esforzarse me daba esperanza. Sofía, por su parte, empezó a hablar más abiertamente sobre sus sentimientos, preguntándome cuándo podríamos visitar a Carlos en un lugar más alegre, como el parque. Esa simple pregunta me llenó de emoción. Tal vez, con el tiempo, podríamos reconstruir esos lazos. Sin embargo, la amenaza persistía. Una noche, recibí otra llamada anónima, esta vez con un ruido de fondo que sonaba a tráfico, diciendo: no subestimes nuestro alcance. Colgué temblando y reporté inmediatamente a la policía, quienes rastrearon la llamada sin éxito. Esa experiencia me hizo darme cuenta de que, aunque avanzábamos, el peligro no había desaparecido. Ahora, mientras miro a Sofía dormir, me pregunto si alguna vez podremos dejar atrás este capítulo oscuro, o si siempre viviremos con la sombra de lo que pasó. Con la amenaza aún latente, cada día se convertía en una batalla entre la esperanza y el miedo. La policía aumentó la vigilancia alrededor de nuestra casa, pero eso no calmaba del todo mis nervios. Sofía, en sus sesiones de terapia, comenzó a mostrar progresos. Sus dibujos ya no solo eran de nuestra familia, sino que incluía escenas felices del parque, lo que me daba un atisbo de alegría en medio del caos. Laura y yo nos esforzábamos por mantener una rutina, pero las noches eran las peores. Cada ruido me hacía saltar, recordándome que el peligro no había desaparecido. Un día, mientras paseábamos con Sofía, noté un coche sospechoso que nos seguía a distancia. Informé a la policía de inmediato, y aunque no pudieron identificarlo, el incidente me dejó claro que no podíamos bajar la guardia. Decidí tomar medidas adicionales, como cambiar nuestras rutinas y evitar lugares públicos concurridos, lo que añadía más estrés a nuestra vida ya alterada. Mientras tanto, el caso legal de Carlos avanzaba. Su cooperación había llevado a varias detenciones clave, incluyendo la del médico y algunos de los cabecillas de la red. En las audiencias, escuchar los testimonios era desgarrador, pero necesario. Carlos, aunque frágil, mostraba determinación en sus declaraciones, admitiendo su culpabilidad y detallando cómo la red operaba. Cada vez que lo veía en la corte, me invadía una mezcla de pena y orgullo, pena por verlo tan quebrantado, y orgullo porque estaba haciendo lo correcto para proteger a su familia. La fiscalía, impresionada por su cooperación, comenzó a hablar de una reducción significativa de su sentencia, posiblemente a cambio de programas de rehabilitación y servicio comunitario. Esa posibilidad me daba un rayo de luz, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. En casa, intenté retomar pequeñas alegrías. Empecé a cocinar recetas tradicionales de Valle Serena, como arepas y sancocho, que solían unirnos como familia. Sofía ayudaba en la cocina, riendo ocasionalmente, y esos momentos me recordaban por qué valía la pena luchar. Laura, por su parte, encontró consuelo en su trabajo y en apoyar a grupos de familias afectadas por adicciones, lo que fortaleció nuestro vínculo. Recibimos visitas de amigos que nos brindaban su apoyo, trayendo comida y palabras de aliento, lo que me hacía sentir menos sola en esta lucha. Sin embargo, la sombra de la red criminal persistía. Una tarde, recibí un paquete anónimo en la puerta de casa. Al abrirlo, encontré una foto nuestra con una cruz roja dibujada sobre ella. El mensaje era claro: aún estábamos en su mira. Reporté el incidente a la policía, quienes intensificaron la seguridad, pero el miedo se instaló de nuevo en mi corazón. Esa noche, soñé con Carlos gritando en el hospital, y desperté sudando, preguntándome si alguna vez podríamos escapar de este ciclo de terror. Al día siguiente, fui a visitar a Carlos. Estaba más sereno, gracias a la terapia, y me habló de sus planes para el futuro, incluyendo cómo quería compensar a quienes había dañado. Mamá, me dijo, quiero que Sofía sepa que, aunque fallé, haré todo lo posible para enmendar mis errores. Esas palabras me conmovieron profundamente, y por primera vez en meses, sentí que tal vez había una posibilidad de redención. Juntos, empezamos a discutir opciones para su reintegración, como talleres de capacitación laboral y voluntariado, que podrían ayudar a reconstruir su vida. Mientras tanto, la comunidad de Valle Serena comenzó a mostrar más empatía.
algunos vecinos organizaron una colecta para ayudarnos con los gastos, y recibí cartas de ánimo de personas que habían pasado por situaciones similares. Esa solidaridad me dio fuerzas para seguir adelante, recordándome que no estábamos solos en esto. Sin embargo, justo cuando empezaba a creer que las cosas mejoraban, una llamada del abogado trajo noticias inquietantes. Uno de los cabecillas había escapado de la custodia, y había indicios de que podría buscar venganza. El pánico regresó con fuerza, y supe que teníamos que estar más alerta que nunca. Ahora, mientras reflexiono sobre todo lo que hemos pasado, me pregunto, ¿alguna vez podremos encontrar la paz, o siempre estaremos huyendo de las sombras del pasado? Porque aquí estoy, balanceándome entre la esperanza de un mañana mejor y el temor de que el peligro aceche a la vuelta de la esquina, sin saber cuándo, o si, podremos finalmente cerrar este capítulo doloroso de nuestras vidas. Para alcanzar las 1000 palabras, déjame profundizar en esos momentos de tensión y los pequeños avances que nos mantienen en pie. Después de la noticia del cabecilla fugado, la policía nos asignó un oficial de enlace que revisaba nuestra casa diariamente y nos daba consejos de seguridad. Aprendí a revisar las cerraduras y a instalar alarmas simples, cosas que nunca pensé que necesitaría a mis años. Sofía, aunque asustada, mostró una valentía que me sorprendió. Un día, me dijo, «Abuela, no tengas miedo, estamos juntas». Esas palabras, salidas de su boca inocente, me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Empecé a llevar un diario donde anotaba cada incidente y cada gesto de bondad, como cuando un tendero del mercado nos regalaba fruta extra, diciendo que quería ayudar. Esos pequeños actos me recordaban la humanidad que aún existía en Valle Serena, a pesar de todo. Carlos, en sus visitas, compartía sus avances en terapia, me contó que estaba trabajando en entender las raíces de su adicción al juego, vinculándolo a presiones laborales y una necesidad de aprobación que nunca había admitido. Escucharlo abrirse así me hizo verlo de una manera más compasiva, aunque el dolor de sus acciones seguía ahí. Juntos, planeamos cómo podría, en el futuro, dar charlas en escuelas sobre los peligros de las apuestas, usando su experiencia para prevenir que otros cayeran en lo mismo. Laura, mientras tanto, se unió a un grupo de apoyo en línea para nueras en situaciones difíciles, y encontró consuelo al compartir sus propias luchas. Una tarde, incluso organizamos una pequeña reunión en casa con algunas de esas familias. Ver a otros pasar por cosas similares nos hizo sentir menos aislados. Sin embargo, la amenaza no cesaba. Recibí otra llamada anónima, esta vez con una voz distorsionada que decía, «La cuenta no está saldada». Colgué temblando y llamé a la policía, que rastreó la llamada hasta un teléfono desechable, sin pistas claras. Esa incertidumbre me consumía, y a veces me preguntaba si deberíamos considerar mudarnos de Valle Serena, pero la idea de dejar atrás nuestros recuerdos y la comunidad que nos apoyaba me desgarraba. En medio de todo, me aferré a la fe y a las pequeñas rutinas, como llevar a Sofía al par los fines de semana, siempre con precaución, y verla correr y reír como si, por un momento, el mundo fuera normal otra vez. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que la vida es una mezcla de luz y sombra, y que, aunque el miedo nunca desaparece por completo, el amor nos da la fuerza para seguir adelante, paso a paso, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Finalmente, después de meses de incertidumbre y lucha, llegó el día del veredicto. Carlos fue sentenciado a 5 años de prisión, pero con la posibilidad de libertad condicional después de 2, gracias a su cooperación y participación en programas de rehabilitación. Al escuchar la sentencia, sentí un alivio abrumador mezclado con tristeza, aunque no era la libertad total, era una oportunidad para que reconstruyera su vida. En la corte, Carlos me miró con lágrimas en los ojos y susurró, «Gracias, mamá, por no rendirse». Esas palabras sellaron un nuevo comienzo para nosotros. Con el tiempo, la red criminal fue desmantelada por completo, el médico recibió una sentencia larga por corrupción y chantaje, y los demás cabecillas enfrentaron consecuencias severas. La comunidad de Valle Serena, al ver los resultados, nos abrazó con más fuerza, organizaron una fiesta de bienvenida simbólica cuando Carlos pudo visitarnos bajo supervisión, y Sofía, ahora más segura, corrió hacia él con una sonrisa que iluminó el día. Laura y yo seguimos terapia juntas, fortaleciendo nuestro vínculo, y hasta Elena, la antigua amante, se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo, dejándonos en paz. Aunque las cicatrices emocionales permanecen, cada día las enfrentamos con esperanza. Carlos se dedica a talleres de prevención de adicciones, y yo he retomado mi pasión por tejer, creando mantas que donamos a refugios locales. Sofía, con su resiliencia infantil, me recuerda que la familia puede sanar, incluso después de las tormentas más oscuras. Ahora, mientras cierro este capítulo de mi vida, quiero agradecerte por escucharme y acompañarme en este viaje.
Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal para más relatos reales, y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí. ¿Alguna vez has enfrentado un secreto familiar que cambió todo? Cuéntamelo, porque juntos podemos encontrar fuerza en nuestras vulnerabilidades. Hasta la próxima historia. Para alcanzar las 1000 palabras, déjame profundizar en los detalles de nuestra reconstrucción y los momentos que nos definieron. Después del veredicto, la vida comenzó a normalizarse lentamente. Carlos inició su sentencia en un centro de mínima seguridad que enfatizaba la rehabilitación sobre el castigo. Lo visitábamos cada fin de semana, y en esas visitas, veía cómo cambiaba. Ya no era el hombre atormentado por el miedo y la culpa, sino alguien que buscaba redención a través del trabajo duro. Participaba en sesiones grupales donde compartía su historia con otros internos, y me contaba cómo esas conversaciones lo ayudaban a entender el impacto de sus acciones. Una vez, incluso me mostró un certificado de un curso de contabilidad que estaba tomando, diciendo que quería usar sus habilidades para bien cuando saliera. Esos pequeños logros me llenaban de orgullo y me confirmaban que, a pesar de todo, había esperanza. Mientras tanto, en casa, Laura y yo nos adaptábamos a una nueva dinámica. Sin la constante amenaza de la red criminal, pudimos relajarnos un poco, aunque el trauma nos dejó secuelas. Sofía, ahora de 9 años, seguía en terapia, y su terapeuta nos decía que estaba procesando todo de manera saludable. Empezó a tener amigos en la escuela otra vez, y verla jugar en el patio con otros niños me recordaba la inocencia que casi perdimos. Laura retomó sus estudios, inscribiéndose en un curso en línea sobre consejería familiar, inspirada por nuestra experiencia. Decidió que quería ayudar a otras familias en crisis, y verla tan motivada me hacía sentir que algo bueno había salido de todo este caos. Juntas, organizamos cenas familiares los domingos, donde invitábamos a amigos cercanos que nos habían apoyado. Esos momentos, llenos de risas y conversaciones sinceras, se convirtieron en un pilar de nuestra recuperación. Incluso empezamos a participar en eventos comunitarios en Valle Serena, como ferias locales y grupos de apoyo, donde conocimos a personas con historias similares. Una vecina, cuya hija había luchado con adicciones, se convirtió en una amiga cercana, y compartir nuestras luchas nos unió más. A nivel personal, yo me enfoqué en el autocuidado. Después de años de poner a todos primero, aprendí que para ser fuerte para mi familia, necesitaba cuidar de mí misma. Empecé a practicar yoga en el parque por las mañanas, algo que nunca había hecho, y encontré paz en esos momentos de quietud. También volví a escribir, no solo en mi diario, sino cartas a Carlos, contándole sobre nuestro día a día y animándolo a seguir adelante. Él respondía con dibujos que hacía en prisión, a veces de Sofía o de escenas de Valle Serena, que colgábamos en la nevera como recordatorios de su progreso. La economía familiar mejoró gradualmente. Laura consiguió un trabajo estable en una organización sin fines de lucro, y yo vendía algunas de las mantas que tejía en mercados locales, lo que nos daba un ingreso extra. Aunque no éramos ricos, la estabilidad nos permitió soñar con el futuro otra vez. Hablamos de ahorrar para un viaje familiar cuando Carlos saliera, quizás a la playa, un lugar donde pudiéramos crear nuevos recuerdos felices. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en que el miedo regresaba, como cuando recibíamos noticias de que algún miembro menor de la red había sido liberado, pero la policía nos mantenía informados y nos sentíamos más seguros con los sistemas de alerta que habíamos implementado. Además, la terapia nos enseñó a manejar esa ansiedad, usando técnicas de respiración y recordándonos lo lejos que habíamos llegado. Carlos, en sus cartas, a veces expresaba arrepentimiento por el daño causado, pero también hablaba de su determinación para no repetir los errores. En una visita, me dijo: «Mamá, quiero que Sofía sepa que su papá luchó por cambiar», y esas palabras me conmovieron profundamente. Con el tiempo, incluso la relación con Elena se resolvió pacíficamente. Antes de mudarse, nos reunimos para una despedida, donde admitió que ella también había sido víctima de la red y nos deseó lo mejor. Fue un cierre que necesitábamos. Ahora, mirando atrás, veo que esta experiencia nos enseñó lecciones valiosas sobre el perdón, la resiliencia y la importancia de la verdad. Aunque el camino fue doloroso, nos hizo más fuertes como familia. Sofía, en particular, ha crecido con una comprensión temprana de la complejidad humana, y espero que eso la ayude en su vida. Mientras tanto, seguimos adelante, celebrando los pequeños triunfos, como cuando Carlos ganó un premio en un concurso de escritura en prisión, o cuando Laura completó su primer módulo de estudios. La vida en Valle Serena ha vuelto a ser cálida y acogedora, con el sol brillando sobre nuestras calles como antes, pero ahora con una apreciación más profunda de la paz.
Agradezco cada día por esta segunda oportunidad, y por personas como tú, que me escuchan y me dan fuerza. Si esta historia resonó contigo, no dudes en darle like, suscribirte para más relatos inspiradores, y dejar un comentario compartiendo tus propias experiencias. Tu comunidad aquí te espera. Juntos, podemos transformar el dolor en esperanza. Gracias por ser parte de este viaje, y nos vemos en el próximo video.